¿Qué tal, compañeros? Me da gusto saludarlos nuevamente. Este es el video número 7 de nuestra clase de topografía. El tema que vamos a ver el día de hoy, compañeros, es cómo calculamos el área de un triángulo y también cómo calculamos sus ángulos interiores. De un triángulo que hemos medido o que vamos a medir únicamente con una cinta. Entonces, permítanme primero mostrarles por aquí estos apuntes, compañeros. Voy a empezar con el programa de estudio. Estamos en la unidad 2 y estoy en la sección 2.1, levantamientos de terrenos con cinta. Bien, entonces, compañeros, voy a mostrarles por aquí los apuntes de esta sección y voy a permitirme a leer lo siguiente, ¿sí? Vamos a hacer levantamientos exclusivamente usando una cinta de medir, ¿sí? Entonces dice por aquí, son aquellos que se ejecutan con el uso de la cinta y equipo auxiliar. Como equipo auxiliar se refiere a balizas, a plomadas, ¿sí? Coma, se emplean en terrenos sensiblemente planos. No necesariamente, esto dice el libro, pero en la práctica hay terrenos accidentados que también podemos medirlos con cinta. Nada más hay que tener mucho cuidado para no cometer los errores que ya hemos visto en videos anteriores, ¿sí? En terrenos sensiblemente planos, despejados y de dimensiones reducidas. Pues estaríamos hablando terrenos o líneas de desde los 5 metros, 10, 15, 20, 50 metros, dijéramos, ¿sí? Para formar triángulos dentro de nuestro terreno, que recuerden que ya les había comentado también eso, ¿no? Un terreno se divide interiormente en muchos triángulos para poderlo medir, poderlo calcular y poderlo dibujar. Entonces voy a continuar leyendo. Estos levantamientos se efectúan dividiendo en triángulos a la poligonal de apoyo. Ya ven, aquí lo dice. Y en medir los lados de dichos triángulos para el posterior cálculo de ángulos y superficies. Exactamente, esto es lo que vamos a hacer hoy. Cómo calcular la superficie y cómo calcular los ángulos de un triángulo X que hayamos medido por ahí en nuestro terreno. Debe procurarse que los triángulos formados sean lo más cercanos al equilátero, es decir, que el valor de los ángulos sea cercano a 30 grados. Entonces hay que evitar que nos queden ángulos muy agudos, por ejemplo, compañeros, ¿no? Triángulos con ángulos muy agudos no es muy recomendable, ¿sí? Lo más cercanos a un equilátero. Si no, pues ya las necesidades del terreno nos van a regir, ¿no? En nuestro levantamiento. Dice, un levantamiento comprende dos clases de trabajo, de campo y de gabinete. Hay dos trabajos entonces en que se divide un levantamiento, compañeros. Los trabajos de campo son cuando vamos al terreno y tomamos nuestros datos. Y luego regresamos, digamos que a nuestra oficina y ahí realizamos el trabajo de los cálculos y el trabajo de dibujar el plano. Entonces se llama trabajo de gabinete. Aquí voy a hablar primero entonces del trabajo de campo y en donde dice, considera las siguientes actividades. ¿Qué es lo que se hace en un trabajo de campo? Se hacen aquí esto que está marcado con los incisos. En el A dice, primero hay que hacer un reconocimiento del terreno, donde se realizará el levantamiento para ubicar los puntos de interés y definir los vértices del polígono de apoyo. Entonces, compañeros, cuando vamos a ir a medir un terreno, tenemos nuestro polígono, que es el perímetro del terreno real, dijéramos, con los linderos del terreno. Algunas veces hay que dibujar un polígono extra, ya sea por fuera o por dentro, en donde se le llama polígono de apoyo, ¿sí? Para poder realizar nuestras medidas. Ya lo vamos a hacer en las prácticas cuando estemos midiendo terrenos, compañeros. Entonces, sí es recomendable que primero hagamos un recorrido para ir ubicando esos vértices de nuestro polígono, de nuestro terreno, ¿sí? Después de eso, ya entonces vamos a hacer la localización de los vértices del polígono de apoyo, el real o el de apoyo, ¿eh? Por medio de varillas, estacas, mojoneras de concreto, marcas de pintura sobre roca o pavimento, etcétera. O pijas o etcétera. Entonces, en cada vértice o cada esquina pues del terreno, se llaman vértices, hay que dejar una marca, ¿sí? Con cualquiera de estas opciones para ir señalando cómo queda nuestro perímetro del terreno. Y luego, en el inciso C,
Dibujo del croquis en la libreta de campo. Hay que llevar una libreta de campo, las venden en las librerías, se llaman libretas de tránsito, así se llaman. Son como de forma francesa. Y si no, en cualquier cuaderno podemos anotar, ¿eh? Pero sí hay que hacer un croquis orientado aproximadamente a un norte, al norte, pues, magnético normalmente, o no, norte geográfico, ¿no? Entonces hay que relacionar nuestro croquis con un norte para que quede orientado, se puede decir, ¿no? Para en el croquis señalar hacia dónde queda el norte. Y luego, la medición de los lados del polígono y de las líneas auxiliares. Aquí ya me está hablando de los métodos que vamos a usar en nuestro levantamiento. Está el método de las radiaciones, el método de las diagonales, el método de lados de liga, etcétera. Estos métodos los vamos a ver más adelante, compañeros. Ahorita les estoy mencionando cuál es el procedimiento que vamos a seguir, ¿no? Y los métodos los vamos a conocer en clases más adelante. Y luego también podemos hacer un levantamiento de detalles, que quiere decir midiendo las distancias necesarias a partir de la poligonal de apoyo hacia los puntos de interés. Es decir, dibujamos o medimos nuestro polígono del terreno, el real o el de apoyo, y también hay que tomar algunos detalles de los levantamientos, como un poste de luz, un poste de teléfonos, que esté dentro de nuestro terreno, no hay que dejarlo señalado. Algún árbol, alguna cerca, etcétera, cualquier detalle. Entonces también se puede ir haciendo eso para que nuestro terreno quede bien representado todos los detalles que hay dentro de él. Dice por aquí, los datos obtenidos se anotan en forma clara y ordenada en la libreta de campo. Dichos datos no deben transcribirse a otro lado por la posibilidad de errores. Recuerden que hay errores que cometemos hasta en copiar los datos de una libreta a otra. Por lo anterior, la información recopilada debe ser suficiente para generar el cálculo y el dibujo. Entonces, cuando vamos a hacer un levantamiento, hay que tener datos hasta de más para que no nos vayan a faltar alguna medida, porque ya cuando regresamos a nuestra oficina a querer hacer los cálculos, a hacer el dibujo, resulta que nos hizo falta alguna medida por ahí que no nos dimos cuenta y entonces hay que trasladarse otra vez hasta el terreno y a veces pues están algo retirados, no están aquí a la vuelta de la esquina y generan más gastos y más pérdida de tiempo también, ¿no? Entonces sí es recomendable traerse datos hasta de más, ¿no? Medidas dobles, dijéramos en algunos casos. Bien, ¿y el trabajo de gabinete en qué comprende, compañeros? Bueno, ahí hay que hacer el cálculo y el dibujo del terreno. En el dibujo lo vamos a ver más adelante. Ahorita lo que me voy a referir es cómo hacer el cálculo, ¿sí? Recuerden que estamos midiendo con pura cinta, no llevamos otras cosas de aparatos para medir más que los auxiliares, ¿no? Que ya les mencioné hace un momento. Entonces, aquí dice el cálculo, comprende el cálculo de los ángulos interiores del polígono de apoyo y de la superficie del polígono. Entonces, recuerden que tenemos un polígono que es nuestro terreno, ¿sí? La forma que sea, se le llama polígono, ¿sí? Y dentro de ese terreno hay que hacer muchos triángulos, hay que dividirlo en diferentes triángulos, ¿sí? Ya les dije, para poderlo medir, para poderlo calcular y para poderlo dibujar, necesitamos que haya una división de triángulos de ese predio que estamos midiendo. Y entonces, ¿cómo calculamos por aquí que dice que los ángulos interiores y la superficie de ese triángulo? Pues lo vamos a ver aquí, miren, dice, cálculo de los ángulos interiores del polígono de apoyo. En cada uno de los triángulos en que se divide el polígono, los ángulos interiores se calculan empleando las siguientes fórmulas. Entonces aquí tengo un triángulo cualquiera, compañeros, que es uno de los muchos que tenemos que dividir el terreno que estamos midiendo o que vamos a medir. Hay que dividirlo en muchos triángulos y hay que ponerle aquí su nomenclatura. En este que voy a tomar de ejemplo, en un triángulo nada más, los lados ya los señalé con las letras minúsculas, el lado A, el B y el C. Y los ángulos que se forman ahí en los vértices del triángulo, los señalé con letras mayúsculas, el ángulo A, el B y el C. Vean que del lado del triángulo, el lado que le puse A minúscula, enfrente de él está su ángulo que se llama A. Enfrente del lado B
está el ángulo B mayúscula. Y enfrente de la línea que me señala la letra C minúscula, se encuentra su ángulo que está señalado con la letra C. Siguiendo esta nomenclatura así, compañeros, es más fácil también de trabajar. Y entonces por aquí están algunas fórmulas. Miren, quiero conocer el ángulo A, el ángulo B o el ángulo C, y hay que hacerlo por medio de la función tangente. Entonces aquí está la fórmula. Tangente, un medio de A es igual a la raíz cuadrada de esto que está aquí dentro, que dice P menos B multiplicado por P menos C dividido entre P, que está multiplicando a P menos A. Y cada uno van cambiando las letras minúsculas, ¿no? Me voy a referir al ángulo A. Entonces, ¿quién es A, quién es B y quién es C? Aquí lo dice del lado derecho, miren. A, B y C son los lados del triángulo, lo que les estaba mencionando, las letras minúsculas. ¿Sí? Las letras mayúsculas A, B, C son los ángulos interiores. ¿Y quién es P? P es el semiperímetro, así se llama. Es decir, tengo que sumar los lados del triángulo A más B más C y dividirlos entre 2. A eso le llamamos P. Entonces, cuando estemos midiendo un triángulo con la cinta, vamos a tener sus 3 medidas. Y esas 3 medidas hay que sumarlas. A más B más C y lo dividimos entre 2 y eso se llama P. Esta P es la que aparece por aquí en las fórmulas, en donde dice P menos B, que multiplica a P menos C y está dividido por P multiplicando a P menos A. Esa P entonces es el semiperímetro. De esta manera, compañeros, podemos calcular el ángulo de cualquiera de los vértices de nuestro triángulo. Ahí están las fórmulas entonces para cada uno de ellos, ¿no? Y podemos hacer una comprobación, como dice aquí. Como comprobación del cálculo de los ángulos, se debe cumplir la condición geométrica de que A más B más C es igual a 180 grados. Entonces, eso es la condición geométrica, que la sumatoria de los ángulos interiores de un triángulo, ¿sí? Esos 3 ángulos me tienen que dar siempre 180 grados. ¿Sí? Entonces hay que comprobar eso, ¿no? Para saber si realizamos bien el cálculo con estas 3 fórmulas que están por aquí. ¿Sí? Si está bien hecho, nos tiene que dar 180 grados su sumatoria. ¿Y cómo calculamos el área, compañeros? Bueno, el área o la superficie se calcula con esta otra fórmula que se llama la fórmula de Herón. A lo mejor por ahí la vieron en bachillerato, en la materia de matemáticas. Dice, cálculo de la superficie del polígono, o sea, de un triángulo, pues. Esta se determina por medio de la fórmula que está aquí. La superficie es igual a la raíz cuadrada de P, que está multiplicando a P menos A, y que multiplica a P menos B, y multiplica a P menos C, en donde P es la misma que estoy hablando acá arriba, es el semiperímetro. O sea, del resultado de haber sumado A más B más C dividido entre 2. Eso es P. Y hay que hacer esta operación sustituyendo ahí los valores A, B y C, son los lados del triángulo. Haciendo esta operación, compañeros, conocemos la superficie de un solo triángulo. Y si nuestro terreno que fuimos a medir lo dividimos en 4 triángulos, por ejemplo, entonces tengo que hacer este procedimiento 4 veces, encontrar el área de cada uno de los triángulos y luego sumo esas 4 áreas y entonces tendría el área total del terreno. De esa manera lo calculamos así analíticamente, compañeros. Aunque por aquí hay una notita que le puse que dice, el cálculo de la superficie también puede obtenerse durante el proceso de dibujo asistido por computadora, empleando AutoCAD o CivilCAD. Pero ahorita se supone que en tercer semestre todavía no usan AutoCAD, ¿sí? Hay una materia que se les da en cuarto semestre, entonces ahorita tendríamos que hacer todo prácticamente a mano. Ya más adelante, pues lo podemos hacer en computadora, el cálculo de la superficie, pues es mucho más sencillo, pero hay que saberlo hacer a mano. Entonces, para cualquier triángulo, compañeros, así podemos calcular una vez que haya sido medido sus 3 lados con cinta exclusivamente, podemos calcular cuál es la superficie de ese triángulo en metros cuadrados y cuánto tiene cada ángulo en cada uno de los vértices del triángulo. Entonces, compañeros, con esta información que les estoy presentando y que ustedes van a transcribir este apunte a su cuaderno,
le van a tomar ahí su fotografía o lo pueden escanear y me lo envían como tarea ahí por Classroom. Pero también les voy a dejar un ejercicio para que apliquen estos conocimientos que acabamos de ver, en donde dice por aquí ejercicio 1, determinar la superficie y los ángulos interiores de la siguiente figura. Tengo por aquí un triángulo también, compañeros, en donde tiene sus tres lados, A, B y C. Ya fue medido exclusivamente con cinta y me arrojó estos datos. A mide 54.63 metros, el lado B mide 75.18 metros y el lado C mide 46.81 metros. Con cinta, pues nada más puedo hacer eso, medir los lados de un triángulo. Y ya entonces tengo que aplicar las fórmulas que vimos ahorita anteriormente para encontrar su superficie y para encontrar el ángulo en cada uno de los vértices. Entonces, ustedes hacen todo el desarrollo, todo el procedimiento y por aquí les pongo dónde me van a colocar los resultados para que los pueda localizar fácilmente en su tarea. Por aquí me van a poner la superficie, cuántos metros cuadrados tiene este triángulo con estas medidas y me van a decir cuánto mide el ángulo A, cuánto mide el ángulo B y cuánto mide el ángulo C. Y por acá abajo ya ustedes van a hacer el desarrollo. Es decir, quiero también ver las operaciones matemáticas que ustedes están realizando aplicando esta fórmula para la superficie y estas fórmulas para encontrar los ángulos. Quiero ver las operaciones matemáticas, entonces por acá abajo ustedes van a hacer el desarrollo de todo ese cálculo. Eso comprende la tarea, entonces, compañeros, transcribir este apunte y realizar el cálculo de la superficie de los ángulos de este triángulo que les estoy dejando. Bien, compañeros, entonces, hasta aquí les quiero mostrar este tema. Cualquier duda, ya saben, ahí están los diferentes canales para que se comuniquen conmigo. Por lo mientras les mando un cordial saludo, pásenla bien, sean felices y nos vemos en el siguiente video.